Shui, que si las champagne showers, que si simplemente toman de la botella. En la Fórmula 1 hay millones de estilos para cómo celebrar en el podio con tu champaña, pero el día de hoy vamos a estar hablando de cómo surgieron las champagne showers. En el año de 1950, Juan Manuel Fangio estaba celebrando en el podio de Francia y precisamente le entregaron una Moët Chandon. A partir de aquí se volvió tradición que a los pilotos se les iba a entregar champaña en el podio para poder celebrar su victoria o haber quedado en el podio. Pero no fue ahí cuando empezó las champagne showers. El segundo indicio, que tampoco comenzaron aquí, pero esto fue la inspiración para el creador de las champagne showers, fue en el año de 1966 en las 24 horas de Le Mans. Al piloto suizo Joe Siffert le dieron una champaña y él, sin querer, la destapó y roció a muchísimos de los espectadores. Un año después, es decir, en 1967, también en Le Mans, el piloto estadounidense Dan Gurney, quien también llegó a correr para Fórmula 1 de hecho, decidió tomar de inspiración lo que le había pasado a Siffert, pero él decidió llevar esta acción un paso más adelante. Él sí vendió su botella de champaña para rociar a todo el mundo que pudo. Espectadores, fans, fotógrafos, inclusive por ahí llegó a rociar a nada más y nada menos que la esposa de Henry Ford II, Madame Ford. Dan Gurney corría para el equipo de Ford y esto fue algo que no puso muy feliz a Henry Ford. Pero bueno, se logró salir con la suya y aquí fue donde comenzaron a surgir las champagne showers. A partir de este movimiento fue algo que se repetía año tras año hasta que se bautizaron las champagne showers y se volvieron un ícono del deporte del motor. En ese entonces, los patrocinadores de los podios de Fórmula 1, entre otras categorías, eran Moët Chandon, Carbon y GH Mom. Y pues desde el año de 1966, estas tres marcas decidieron ser los patrocinadores oficiales de Fórmula 1. Que la verdad, para las casas de vino, poder patrocinar una categoría como Fórmula 1 es algo sumamente especial. Porque pues como sabemos, Fórmula 1 es la categoría del deporte del motor más aspiracional y ¿qué casa de champaña o vino no va a querer formar parte de esta celebración? Y pues desde el año del 67, como les decía, las champagne showers se volvieron un ícono en el deporte del motor que más adelante esto se empezó a transferir a otros deportes también. Es decir, otros deportes empezaron a adoptar las champagne showers. Y en ese entonces había precisamente un mecánico de Ford que trabajaba con Dan Gurney, Phil Henney. Él relató un poco la historia de cómo Henry Ford II estaba no muy feliz, que digamos, con el hecho de que rociaran a su esposa. Y él, a pesar de que apoyaba el movimiento de las champagne showers, dijo: la verdad es que me pone un poco triste porque están desperdiciando la champaña. Me gustaría creer y me gustaría mínimo que los pilotos prueben un poquito de esa champaña ganadora que obtuvieron. Y en el caso de champañas patrocinadoras, el Prosecco de Ferrari Trento ha sido el patrocinador oficial de Fórmula 1 desde el año de 2020. Esta es una marca italiana, por supuesto, pero gracias a ser los patrocinadores de Fórmula 1, ellos han incrementado sus ventas hasta un 50% en Estados Unidos. Y bueno, en otra página está el famoso Shui, o mínimo vuelto famoso por el piloto australiano Daniel Ricciardo, que muchos de nosotros, yo me incluyo, podríamos haber creído que Daniel Ricciardo fue el creador del Shui, pero no es así. De hecho, esta es una tradición australiana en la que las personas deciden tomar su bebida desde un zapato. Tal fue el caso de Lyle Harris, que decidió volver esta tradición en algo popular en el deporte del motor, pero fue precisamente Daniel Ricciardo quien adoptó la tradición y la volvió popular en Fórmula 1. El famoso Shui ya lo vemos por todos lados. Muchísimos de los pilotos de Fórmula 1 han tomado de la champaña del zapato de Daniel Ricciardo. No quiero ni saber a qué ha de oler un zapato después de estar 3 horas pedaleando en una carrera. No. Yo personalmente creo que nunca tomaría de ese zapato. Ustedes
Díganme si lo harían o no, menciónenme en los comentarios si tomarían de un Shuby de Daniel Ricciardo o de cualquier otro piloto. Y pues así es la historia de cómo surgieron las Champion Showers en Fórmula 1, popularizadas y creadas por nada más y nada menos que el expiloto de Fórmula 1 Dan Gurney, hasta que se volvieron una tradición y un ícono del deporte del motor. ¿Y ustedes ya conocían estos datos? Menciónenme en los comentarios qué otro tipo de tema les gustaría que les platique aquí en el canal. No olviden darle like, comentar y suscribirse a mi canal, por supuesto. Y nos vemos el próximo miércoles con otro capítulo más de A Girl Talks Formula One. Hasta la próxima.